Buenos días, amados hermanos y hermanas. ¿Cómo se escucha por ahí abajo? Me siento un tanto distante, es una experiencia nueva estar en este lindo lugar, pero qué alegría celebrar los 34 años de la vida de nuestra iglesia y ver a tantos rostros, amigos, hermanos, queridos que hemos caminado juntos tantos años acá en la iglesia. Ustedes se dieron cuenta que el lema que el equipo de predicadores y la iglesia y los diáconos eligieron: mi gracia es todo lo que necesitas. Ese es el lema: mi gracia es todo lo que necesitas. 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Así que si ha traído su Biblia, por favor ábrala en 2 Corintios 12, 7 al 10. Y empiezo con algunas preguntitas a manera de rompehielos. Seguramente hemos escuchado el famoso sistema de evaluación de FODA, de fortalezas y debilidades. Hacemos evaluaciones de organizaciones y de instituciones, pero esta vez quisiera que evaluemos nuestra propia vida. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son tus principales fortalezas? ¿Qué me contestarías? Quiero que piensen por un minuto, porque es muy importante que hagamos este ejercicio de reconocer en tu propio carácter, en tu personalidad, cuáles son tus principales fortalezas. Si puedes reconocer 3, sería una maravilla. ¿Cuáles son 3 características de tu persona que tú consideras fortalezas? Cosas muy buenas que tú tienes. ¿Ya lograron pensar? ¿Han identificado algunas fortalezas en sí? Bueno, la segunda pregunta obvia es, bueno, ¿y cuáles son tus principales debilidades? No solamente hablemos de fortalezas, sino también de debilidades. ¿Logras identificar algunas debilidades en tu persona? ¿Sí? Muy bien. No les voy a pedir que públicamente digan cuáles son sus debilidades ni fortalezas, pero vale la pena que hagamos el ejercicio mental. Así que la otra pregunta que quiero hacerles es, ¿de qué te sientes más agradecido? ¿De tus fortalezas o de tus debilidades? Bueno, parece que es una pregunta hasta un poquito tonta, ¿no? Obviamente decimos que estamos felices, agradecidos de las fortalezas. ¿Y cómo manejamos nuestras debilidades? Bueno, la gran mayoría de nosotros preferimos ocultarlas, ¿no? Como cuando se barre rápido en el living y toda la basura está debajo de la alfombra, ¿no? Y lo tapamos. No queremos reconocer nuestras debilidades. Nos incomoda hablar de las debilidades. Qué interesante que en un aniversario de una iglesia tengamos que hablar de las debilidades, como para decir, estos organizadores se equivocaron. Hay que hablar de lo bueno, hay que hablar de la fortaleza, hay que desarrollar las bondades de la iglesia Dios en Cristo y no de las debilidades. Pues lo que nos comunicaron es que la iglesia ha pasado por problemas muy fuertes, por crisis, por enfermedades muy serias, por situaciones que nos debilitan. Qué interesante en ese contexto hablar de este tema de 2 Corintios 12, 7 al 10. Así que empiezo leyendo el texto. Dice así, verso 7. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades
para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Verso 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vuelvo a leer la última frase. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, cuando pensamos en un texto como este, y cuando pensamos en la pregunta con la que empecé, fortalezas y debilidades, se nos viene inmediatamente a la mente este esquemita que lo vamos a proyectar como un primer análisis. Hay un problema, y cuando hay un problema buscamos una solución, y si la solución es buena, esperamos que tenga un buen resultado. Muy sencillo: problema, solución, resultado. Así que bien podríamos analizar el texto de hoy en la mañana y decir: Pablo está mencionando que tiene una espina en la carne. ¿Han tenido la experiencia alguna vez, tal vez con las manos, sin darnos cuenta, una mesa mal pulida y ¡plup!, se nos incrusta una espina en el dedo? ¡Ay, cómo duele! ¡Cómo molesta! Una espina dolorosa. Yo me acuerdo de 18 años en la ciudad de La Paz haciendo el servicio premilitar. Nuestros tenientes nos dijeron: el siguiente sábado vamos a hacer un trote largo y esmérense y saquen fuerza porque vamos a ver cuán varoniles son. ¿Y para qué les cuento? De mi bota uno de los clavitos salió, y en medio del trote empiezo a sentir que me pincha y me pincha el pie. ¿Y qué podía hacer? Tenía que seguir trotando. No saben el dolor que sentía por esa espina, por ese clavito que se salió y que me pinchaba tanto. Bueno, Pablo dice: una espina en la carne. Todos diríamos: ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Pablo dice: le supliqué 3 veces a Dios que me quitara la espina. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, correcto. Hay un problema, hay una solución. Le pide a Dios 3 veces que le quite la espina. Según Pablo, ¿cuál iba a ser el resultado si Dios le quitaba la espina? ¿Saben? Pablo iba a estar súper orgulloso de sus poderes espirituales. ¿Por qué? Porque en el mismo texto él cuenta en los primeros versos que tuvo una experiencia tan especial que dice que Dios le llevó hasta el 3er cielo. Algunos comentaristas dicen que el 3er cielo en la concepción judía era el paraíso. Así que él tuvo una experiencia extraordinaria, está en el paraíso y dice: oí cosas extraordinarias que no se las puede contar a ningún ser humano. ¿Y saben por qué Pablo habla de eso? Porque Pablo en realidad era un hombre muy débil. Algunos historiadores incluso llegan a pensar que era chatito, que era calvo, poco agraciado físicamente, que era un mal orador. Y cuando él funda la iglesia en Corinto, poco después que él se va, llegan otros grandes predicadores, pero impresionantes. Apolos, que era un tremendo orador. Y llegaron otros y empezaron a decir: oye, ese Pablo, no puede ser que él haya sido el fundador de nuestra iglesia. Tan feíto, ¿no? Tan gordito, tan poca cosa. Y empezaron a menospreciar el liderazgo de Pablo. Y no solo eso, empezaron a hablar: hay superapóstoles
que tienen dones espirituales extraordinarios. Oran y la gente se sana. Unas cosas extraordinarias suceden en la iglesia y dicen, no, pero ese Pablo, un académico, un intelectual aburrido. Y empiezan a menospreciar a Pablo. Por eso es que él manda una primera carta, algunos se arrepienten, otros todavía están luchando. Y en el capítulo 12 él dice, me están obligando a hacer lo que yo no quiero. Yo no quiero jactarme, pero quiero decirles que visité el tercer cielo. Y uno lee eso y dice, oye Pablo, estás diciendo que no quieres jactarte y a la vez te estás jactando porque dices que tuviste una experiencia extraordinaria. Y después él mismo dice, ay, qué barbaridad lo que me han hecho hacer ustedes. Yo no quería jactarme, pero ya que dicen que no soy de los superapóstoles, ni modo tuve que contarles que tuve una experiencia así. Entonces, pensemos. Pablo de alguna manera está defendiendo su liderazgo contra aquellos que lo menosprecian. Dicen que es un aburrido académico, ratón de biblioteca, pero nada especial hace. Tiene que contarles de sus experiencias sobrenaturales y entonces él dice, en algún momento dije, yo también soy un superapóstol. Yo también tengo experiencias únicas. Yo puedo orar y la gente se sana. ¿Y saben? Pablo reconoce que empezó a llenarse de orgullo espiritual. Hay que añadir la palabra espiritual para que no suene tan malo, ¿no? Orgullo a secas suena muy feo. Así que le damos un matiz, orgullo espiritual. Como tratando de decorar el orgullo. Y entonces Pablo se enferma. Tiene una crisis de salud. Se ve débil, quebrantado. En su comprensión, este es un mensajero de Satanás. Voy a reprender a ese demonio de la enfermedad y estoy seguro que me sano. Y ora y reprende, ¿y qué sucede? Sigue enfermo. Segunda vez, con mayor fuerza, con mayor ímpetu, con mayor autoridad, en el nombre de Jesús, enfermedad, fuera. Y Pablo sigue enfermo. No puede ser. Y empieza en crisis. Oye, pero, Señor, tú me has usado para resucitar a ese joven que se cayó del segundo piso. Yo oré y ese joven se levantó. ¿Y no vas a responder a mi oración? Mira que estoy enfermo. Mira que estoy en la cama. Mira que tengo que hacer un nuevo viaje misionero. Tengo que ir a predicar. Tengo que escribir una nueva carta. Señor, hay tanto por hacer. Y yo enfermo en la cama. Así que una tercera vez ora. ¿Y cuál fue la respuesta? Dios le dijo, todo lo que necesitas es mi gracia, porque en tu debilidad se manifiesta el poder de Dios. Miren lo que pasó en Pablo. En su primer análisis, el problema, la espina en la carne. La solución, había que orar. El resultado, Pablo dice, voy a estar libre. Y no sucede eso. Así que veamos un análisis más profundo. Y ahora miren qué cosa tremenda. Pablo dice, el problema no era la espina en la carne. El problema era el orgullo espiritual. Yo me puse en competencia con los otros pastores, apóstoles. Quise competir con ellos. Y Dios, después de esta tremenda revelación de haber subido al tercer cielo, me manda esta enfermedad que me quebranta. Estoy enfermo y débil. Y entonces se da cuenta, el problema no es la espina en la carne. El problema no es la debilidad. El problema es el orgullo.
Y la solución al orgullo es la espina en la carne. ¿Captan? Este es un cambio impresionante de su manera de entender la realidad. Diríamos, es un cambio de su paradigma, de su manera de entender la vida. La espina en la carne, ahora él entiende que no es un problema, sino un remedio, una solución. Y el resultado de esa solución es que ahora Pablo se alegra en sus debilidades, porque en sus debilidades puede ver el poder de Dios. ¿Alguien dice amén? ¡Wow! ¡Qué cambio de perspectiva la que Pablo está teniendo! Así que me pregunto, ¿qué es la espina en la carne entonces? En su primer análisis, él piensa que la espina en la carne es el problema. En su segundo análisis dice, es la solución, no es el problema. Ahora, ¿notan ustedes? Ese cambio de lectura de su propia vivencia demanda una, ahora sí, interpretación espiritual. Porque la interpretación humana carnal es, hay una debilidad, eso está muy mal. Nadie quiere hablar de sus debilidades. ¿Qué es lo que nos bombardea los medios de comunicación masiva, el internet y todas las redes sociales? Lo bueno, lo exitoso, lo poderoso. Todos queremos seguir a un líder que es muy guapo, muy simpático, muy elocuente, muy poderoso. Pobres adolescentes que viven atormentados con esas figuras. Los influencers. ¿Muestran los influencers sus debilidades? No, para nada. Tiene que ser lo máximo. Influyente, conversador, dominante. Pero debilidad. No, la debilidad se esconde. No se habla de la debilidad. Entonces, entendamos el proceso que ha vivido Pablo. Él se da cuenta ahora, después de que ha orado 3 veces, que el mayor problema es el orgullo espiritual. El riesgo de sentir que el haber experimentado esas revelaciones maravillosas, de haber subido al tercer cielo y de haber escuchado a los ángeles alabando a Dios, ¿y qué más habrá escuchado que dice? Ningún oído humano puede saber lo que yo escuché. ¡Ay! Todos nosotros curiosos, pero Pablo, ¿qué escuchaste? Por favor, dinos. Eso llenaría la prensa mundial, lo que Pablo escuchó en los cielos. ¡Uf! Y dice, no lo puedo decir. Y se da cuenta del riesgo. Miren lo que dice 2 Corintios 12:4. Fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Pablo ha tenido esa tremenda experiencia y poquito a poco el orgullo, el ego empieza a crecer dentro de él y de repente dice, ay, todos esos que me están menospreciando no saben las experiencias que yo he tenido. Y el orgullo se convierte en el mayor problema. Así que, solución, Dios le envía una espina que le pincha en la carne. Y verso 7, miren este verso 7. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Miren, solo el versículo 7, 2 veces la palabra orgullo, orgullo. Al empezar, para impedir que me volviera orgulloso. Al terminar, para impedir que me volviera orgulloso. Es decir,
no hay dónde perdernos. Pablo lo está estableciendo con toda nitidez, que la espina en la carne tenía un propósito: impedir el orgullo. La espina en la carne tenía el propósito de mostrarle: Pablo, tú sigues siendo tan mortal como cualquier otro miembro de la congregación de Corinto. Tal vez te creció tanto el orgullo que ya te sientes que no pisas la tierra, sino que ya estás en las nubes. No. Eres tan frágil como cualquiera de la iglesia. Para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una solución que no era nada agradable, dolorosa, una espina en la carne. Y acá viene el gran misterio. Dice, una espina en la carne. ¿Y cómo califica esa espina en la carne? Un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. En otras versiones dice, un mensajero de Satanás que me abofetea. Pa. Y el hombre golpeado, humillado. Y ahora la gran pregunta es, ¿quién le envió la espina en la carne? ¿Fue Dios o es el mensajero de Satanás? ¿Qué dirían, amados hermanos? Bueno, el texto dice claramente que era un mensajero de Satanás. Pero por otro lado, Pablo reconoce que tenía que ver con su orgullo espiritual y con la medida de Dios de quebrantarlo. Inmediatamente recordamos al personaje del Antiguo Testamento, Job. Job, que gozaba de una impresionante reputación porque era el hombre más justo en la tierra, que gozaba de una hermosa familia y sus hijos prósperos. ¿Qué dice el capítulo 1 de Job? Que Satanás consultó con Dios antes de tocarlo y Dios le autorizó. Me acuerdo que cuando era niño, una frase que escuchaba muchas veces era: el diablo no sabe para quién trabaja. Y la verdad es esa. Porque aquí el diablo dice: ese Pablo que está fundando tantas iglesias, una enfermedad. No, tengo que consultar a Dios si me lo permite. Y le consulta a Dios y Dios dice: ok, pero que no se te vaya la mano. Una espinita nomás. Y como fue suficiente la espina para quebrantarlo, hasta ahí nomás le dio permiso. ¿Notan lo que estoy diciendo, hermanos? Pablo está reconociendo que lo que está sufriendo, y déjenme decir, realmente estaba sufriendo. Por eso es que oró 3 veces. Él dice, es un mensajero de Satanás, pero a la vez es un mensajero de Satanás que Dios lo autorizó. Hermanos, ¿no les parece esta sola idea bíblica tremendamente consoladora? Porque tú estás sufriendo. ¿Tú quisieras estar libre de este problema? Llámese enfermedad, llámese deudas económicas, llámese falta de trabajo, llámese un matrimonio que no funciona bien, cualquiera sea la debilidad que estás enfrentando, y tal vez en algún momento desesperas y dices, esta lucha espiritual, y Satanás me está zarandeando, y tienes miedo de qué más puede suceder. Vengo a decir una buena noticia. Ese mensajero de Satanás depende de la última palabra que la tiene Dios. Y Dios no va a permitir que el enemigo te zarandee o te lastime más de lo que Él quiere autorizar. Porque dice Corintios que Dios no nos ha mandado una prueba que no sea humana, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Dios te conoce y sabe cuánto puedes resistir. No es un mal padre
que castiga por el simple hecho de castigar. No, no, no. Es el amoroso Padre que te ama y sufre cuando tú no estás viviendo en humildad y dependencia de Él. Él anhela que te acerques como un hijo pequeñito se acerca al papá. Qué hermoso es cuando el niño de 3, 4 años ve al papá y el papá parece un gigante. ¡Oh! El papá lo sabe todo. Quiero crecer y ser como mi papá. ¿Es tu relación así con Dios, Padre? ¿Dependes de Él absolutamente para todo? No, pues es que mira, yo ya soy profesional. Yo ya tengo mi cuenta bancaria. Yo ya tengo mis amistades en Cochabamba. Todo está bajo control. Es mi zona de confort. Y ¡pum! Llega una experiencia totalmente inesperada. ¿Qué cuenta bancaria? ¿Qué amigos? ¿Qué esto? No sirve de nada. Y entonces dices, ay Señor, qué necio fui, creyendo que yo lo controlaba. No, no, no lo controlo. Te necesito, papito. Esta crisis me humilla y me quebranta. Te necesito. Así que de alguna manera, cuando Dios envía la espina en la carne, déjenme que los estudiosos de la Biblia cuentan que en 21 siglos de cristianismo ha habido todo tipo de teorías sobre qué era la espina en la carne. Algunos decían que la espina en la carne era la misma iglesia de Corinto que tanto le hacía sufrir. Otros dicen que era un problema visual. Probablemente tenía alguna dificultad muy seria. Otros dicen que se enfermó de malaria. Hay una serie de teorías. Y yo me ponía a pensar, oye, pero Pablo, era mejor pues que de una vez digas cuál era tu espina en la carne. Y me doy cuenta qué sabio fue al no decir cuál era la espina en la carne. Porque, por ejemplo, ¿qué tal? Que diga, la espina en la carne era un problema visual. Todos los que tienen problema visual dirían, me identifico con Pablo. Los demás, no, yo no tengo ese problema. Uy, qué maravilla. Pobrecitos los que tienen esa terrible catarata en el ojo y no pueden ver. Pero yo no tengo ese problema. ¿Me captan? No, fue muy sabio. Habló de una espina en la carne sin decir cuál era, para que cualquiera de nosotros que enfrente una debilidad podamos identificarnos con él. Todos nosotros tenemos debilidades, de una o de otra naturaleza, de tal manera que podemos identificarnos con Pablo. Así que en la siguiente diapositiva, Dios le explica a Pablo por qué no respondió a sus oraciones. Verso 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo lo mismo. Ahora, esto sí es sobresaliente. Pablo fervientemente le dice, Señor, quítame la espina. Y Dios le dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Pablo, mi poder actúa mejor en la debilidad. Pasan 2 días, está sufriendo Pablo y otra vez, Señor, quítame esta espina tan horrible, mensajero de Satanás. ¿Y qué le dice Dios? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. La segunda vez Pablo dice, creo que Dios ya me dijo eso, ¿no es verdad? Qué rápido me olvido de lo que Dios me dice. 5 días después está otra vez en cama, quebrantado, vuelve a decir lo mismo. ¿Y qué le responde Dios? Mi gracia es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas está en mi gracia. La gracia que te permitió ser salvo. La gracia que te ha permitido pasar de perseguidor a apóstol.
La gracia que te ha acompañado cada nueva iglesia que fundaste. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y no solo eso. Miren qué cosa más hermosa. Gracia y poder unidas en la misma oración. Mi gracia es todo lo que necesitas porque mi poder actúa mejor en la debilidad. En otras palabras, Pablo se está dando cuenta que mientras él confía en sus propias fortalezas, ya no depende de Dios. No, yo puedo manejarlo. Yo sé cómo ir a una nueva sinagoga y enfrentarme a los judaizantes y defender el evangelio. Yo sé cómo manejar a los líderes romanos. Ah, con que sabes cómo manejarlos. Y viene el quebranto. Y ahí se da cuenta, necesito de Papá Dios que me guíe. Resultado, siguiente diapositiva, Pablo ahora se alegra en sus debilidades, pues éstas dan lugar al poder de Cristo. Miren el verso 9, qué verso impresionante. Así que, en otras palabras, está diciendo, resultado de todo lo que he vivido. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Un momentito, Pablo, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué le estás dictando a tu secretario? ¿Que te gozas? ¿Que te jactas? ¿Que te alegras de tus debilidades? Parece lo opuesto a lo que todo el tiempo escuchamos. Todo el tiempo se nos dice que si hay algo de lo cual puedes enorgullecerte es de tu fortaleza. Y tus debilidades mejor las escondes. No me vengas aquí con tus debilidades. Y Pablo dice, resultado de todo esto. Número 1, no niego mis debilidades. No solamente que no niego, las reconozco. No solamente que las reconozco, me alegro de ser débil. ¿Cómo es eso que te alegras de ser débil? Me alegro, me jacto, porque el poder de Cristo se expresa a través de mi debilidad. En otras palabras, Pablo, despierta. No se trata de ti. ¿Quién te hizo creer que tú eres el pupu del Papa? Que tú eres el centro del universo. No se trata de ti, se trata de Cristo. Si esta debilidad va a permitir manifestar el poder de Cristo, de eso se trata. Bienvenido, dice Pablo, porque ahora en mis debilidades se expresa el poder de Cristo. Es por esto, dice en el verso 10, que me deleito en mis debilidades, en las pruebas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pueden decir conmigo esa frase? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos, 2, 3. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso que cuando soy débil, entonces soy fuerte? Bueno, esta fue la tremenda revelación del apóstol Pablo. 3 veces le pidió a Dios: quítame la espira de la carne porque me pincha y me duele. Ese es el problema. No, Pablito, ese no es el problema. El problema es tu orgullo. El problema es tu falta de dependencia de mí. Tu problema es la soberbia. La espina en la carne es una bendición, porque te quebranta y da lugar al poder de Cristo. Permítanme dar 2 ejemplos de cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana.
No sé ni cómo pronunciar el apellido. Nick Vujicic. Seguramente han visto los videos de Nick, han escuchado sus conferencias. Miren lo que dicen sobre Nick. Nick es un extraordinario conferencista motivacional. Nació en Melbourne, Australia, escuchen bien, sin piernas ni brazos, debido a un desorden genético conocido como síndrome de tetraamelia. Por lo tanto, toda su vida ha sido incapaz de realizar acciones básicas por sí mismo, pero se ha destacado por ser una persona altamente positiva y con una capacidad muy grande de influenciar a quienes le rodean. Y miren esa foto. ¿Quién está ahí a su lado? ¿Su esposa? ¿Quién más? ¿Su hijo? Y la esposa está embarazada. Momentito. Este hombre que no tiene brazos, que no tiene piernas, tiene una esposa. Y cuando viaja por el mundo, coliseos enteros de jóvenes quieren escucharle. Él podía haberse imaginado de niño que iba a ser un conferencista motivacional. No, para nada. ¿Cómo sufrió en su infancia con la incapacidad tremenda? Sin lugar a dudas, él podría decir como Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Cristo. Pero no necesitamos hablar de Nick. Basta que miremos a Jesús. Y miremos a Jesús en la cruz. Jesús humillado. Los estudiosos dicen que parte de la vergüenza de la cruz es que estaba totalmente desnudo. En esta pintura le han colocado algo de ropita para cubrir su desnudez. Filipenses 2, 6 al 9 dice: Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. El ejemplo más hermoso de cómo una debilidad dio lugar a la bendición más grande en la historia humana es el ejemplo de Jesús. Humillado, golpeado, insultado, abandonado por sus discípulos. Solamente estaba María y Juan. Abandonado por el Padre, porque en la cruz Él estaba encarnando todo el pecado de la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lama Isa Bactaní dijo: Señor, ¿por qué me abandonas? Y Jesús da el ejemplo de la victoria más extraordinaria, porque su muerte, su humillación, lo que Satanás creyó que era la gran victoria de él, el Hijo de Dios vencido en la cruz,
es la más grande noticia que transforma al mundo, porque Jesús llevó tu pecado y el mío, y por su llaga somos perdonados y somos libres. Debilidad que da lugar a fortaleza. Qué manera, ¿no?, de celebrar un aniversario. 34 años de la Iglesia Dios en Cristo. Deberíamos hablar de la fortaleza de la iglesia, de los éxitos y del crecimiento de la iglesia. Y con mucha sabiduría los líderes dijeron: no, vamos a hablar de las debilidades. Vamos a reconocer que tenemos un pastor y una familia de carne humana, que nuestro pastor se enferma, que su esposa es frágil, que tenemos ancianos que se enferman, que tenemos miembros en la iglesia que están sin trabajo, que tenemos hermanos que están luchando por sobrevivir, porque tenemos gente dentro nuestra quebrantada en debilidades. Y eso no nos avergüenza, porque hemos descubierto que cuando somos débiles, damos lugar a la gracia de Dios, porque todo lo que necesita la iglesia, Dios en Cristo, ya la ha recibido, la gracia de Dios. Y por esa gracia, el poder de Cristo se manifiesta. Y en medio de la fragilidad, en medio del quebranto, aquí hay una iglesia que se levanta y que adora a Cristo, porque las debilidades no nos han derrotado. El sufrimiento no nos ha hecho tirar la Biblia y dejar la fe, no. El sufrimiento nos ha doblado de rodillas y en nuestro quebranto hemos buscado a Papá Dios. Y Él nos respondió: mi gracia es todo lo que necesitas, porque yo quiero manifestar mi poder en tu debilidad. Amén. No me están aplaudiendo a mí, aplaudan a Cristo fuerte. Pregunto: ¿te avergüenzas de tu debilidad? ¿La escondes? ¿O de pronto algo se iluminó dentro tuyo esta mañana y puedes decir como Pablo: no lo escondo más, no me avergüenzo más, voy a gozarme, voy a alegrarme, voy a expresar que soy débil, que soy frágil, que soy humano, que me equivoco, que peco, pero que el Señor me levanta y me perdona y puedo seguir adelante, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¡Qué manera de celebrar Dios en Cristo! He orado toda la semana y esta ha sido mi oración: Señor, que la gente que asiste el domingo en la mañana abran su entendimiento y descubran que la espina en la carne no es el problema, que ser débil no es el problema, ser débil es la bendición de Dios. Porque a todo aquel que se humilla, Dios lo exalta. Y todo aquel que se exalta, Dios lo humilla. Tú eliges. Yo he elegido ser humilde. Yo he elegido ser un hombre que llora. Y no me avergüenzo de mi llanto. Porque mi llanto expresa que soy débil, que sufro y que puedo entender el sufrimiento de otro. ¿Cuál es tu actitud con el sufrimiento? Para algunos es enfermedad el problema. Para otros es escasez económica.
Para otros es un matrimonio con problemas muy serios. Es un hijo difícil. No sé cuál es la debilidad que tú enfrentas, pero he orado para que Dios te permita esta mañana cambiar tu enfoque y descubrir que no es el problema, la espina, es la bendición. Porque Dios te dice esta mañana, amado hijo, amada iglesia, Dios en Cristo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Podemos orar? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y quiero invitarte a que inclines el rostro en actitud de oración y mientras oramos a Dios, permíteme preguntarte, estamos en oración. Lindo momento para hablar con el Señor. Hermano, hermana querida, ¿te sientes frustrado por oraciones no respondidas? Tal vez le has pedido no una, no tres, muchas veces algo. Y parece que Dios no te escuchó. ¿Estás frustrada por oraciones no respondidas? ¿Qué te está diciendo el Señor hoy en la mañana a través de su palabra? ¿Qué de la enseñanza de Pablo a través de la carta a los Corintios? ¿Qué te está diciendo el Señor? Sobre todo, ¿cuáles son tus debilidades? Aquellas debilidades que a partir de hoy van a ser tu motivo de alegría, no de queja, sino de alegría, porque esa debilidad y ese quebranto te recuerda que cuando eres débil, Dios actúa. Deja que en este tiempo de silencio el Espíritu vaya obrando en ti y te permita hacer ese cambio de mentalidad. No, el problema no es el problema es la solución. Dios quiere actuar de alguna manera especial. Señor, cuán agradecidos estamos esta mañana por la forma en que el apóstol Pablo comprendió estas verdades de cómo la debilidad nuestra es el espacio para que se manifieste tu poder y tu gracia. Y como iglesia sufrida, golpeada, celebramos 34 años sin orgullo, sin soberbia. No, Señor, al contrario, la celebramos en quebranto, la celebramos con lágrimas, para reconocer que nos duele, es difícil y a la vez es hermoso reconocer que esto nos ha llevado a una mayor dependencia de ti y que en ningún momento nos has abandonado. Señor Jesús, a ti la alabanza de este pueblo que reconoce que tu victoria, la victoria en la cruz, a la vez dio lugar a lo más extraordinario, que toda lengua confiese que tú eres el Señor y toda rodilla se doble ante tu señorío, porque de eso se trata, Señor, darte a ti y solo a ti la alabanza y la gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén.